Hola, hola familia, un abrazo fuerte. Gracias Hola, por acompañarme en este importante espacio de mi primera clase de la Global University. Estoy haciendo esta materia que se llama Orientación al Aprendizaje en Global University. Y me han pedido compartir una reflexión y bueno, gracias por acompañarme y permitirme compartírsela a ustedes. La reflexión tiene que ver sobre la inspiración de la Biblia, sobre la inspiración de la Biblia. Pero antes de entrar en detalle, quiero contarles varias cosas acerca de la Biblia y luego les hago unas preguntas y interactuamos un ratito. Así que gracias, bueno, una vez más por acompañar. La Biblia, según los expertos, es el libro más vendido de todos los tiempos. Hay un artículo del Diario de la República del 11 de abril del 2017 que presenta una lista que hace un escritor estadounidense que se llama James Chapman, en el que presenta las copias o el número de copias más vendidas en los últimos 50 años. Y para sorpresa mía, la Biblia lidera ese ranking con 4.000 millones de copias, traducida a más de 2.400 idiomas. Tremendo. Ahora, no es solamente el número de copias, sino el mercado que se mueve alrededor de esta. Según Nicky Gamble en su libro Preguntas de la Vida, el negocio de las ventas de Biblias en Norteamérica supera con creces los 500 millones de dólares al año. Esto debido a que en un hogar norteamericano hay en promedio 3 Biblias y el 27% de los norteamericanos posee al menos 5 Biblias. Tremendo, ¿no? Ese consumo de la Biblia que ha hecho que sea un mercado tan vasto. Ahora, a pesar de los para nada despreciables datos dictados anteriormente, el tema que nos atañe hoy, que quiero compartir con ustedes, estos datos no nos permiten ni afirmar ni desmentir lo que les voy a contar. Y tiene que ver sobre el carácter de la divina inspiración de la Biblia. Porque aunque sea un libro muy vendido y aunque tenga un negocio redondo alrededor de él, no nos afirma que sea de inspiración divina o no. Según la RAE, perdón, la inspiración es el estímulo que anima la labor creadora en el arte o la ciencia. Es el estímulo que anima la labor creadora en el arte o la ciencia. Para ustedes, ¿qué es o qué se les viene a la cabeza cuando les hablo de la inspiración? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? algo Modelo. que me gusta, algo que me hace motivarme, interesarme. Algo que te motiva, te inspira. Marley, ¿también iba a decir algo? Como la inspiración, como un estímulo, como un modelo a seguir, como algo interesante, algo que quiero conocer. Ujú. No La se les inspiración ocurrió a podría Camila. ser Dale, Camila. algo, partir de algo. Es como el partir de algo, una idea de algo que le permite a uno desarrollarla. Ya, ya. Ah, sí, bueno, es el origen de la idea, ¿no? Como cuando en el Claro, mundo occidental colocamos el bombillito encima de la cabeza de la gente. Como que, ¡pum!, se enciende repentinamente como una inspiración, que es lo que llaman en el arte, por ejemplo, la musa, que es como lo que produce esa inspiración que hace que se hagan grandes obras como las que seguramente hemos visto y escuchado a lo largo de la historia. Pues efectivamente también hay una inspiración, como dice Camila, que parte de algo originario que le da vida a eso que es la Biblia. Y aunque no voy a explicar la historia en la que se sistematiza, se organiza y se dogmatiza alrededor de la Biblia, sí quiero contarles por lo menos dos razones de por qué podemos afirmar la divina inspiración de la Biblia. Es que el hecho de que Dios esté detrás de la Biblia, que Él sea el autor intelectual de la Biblia, que de Él nazca el origen de esta idea que se concretiza en ese librito que generalmente usamos en la iglesia, en el mundo evangélico, en las comunidades protestantes, pero también no menos en las comunidades católicas, aunque no con tanta uh, asiduidad. Bueno, dos razones, así brevemente,
La primera razón es la seguridad que tenían los autores materiales al respecto. Es decir, que una de las razones por las cuales podemos afirmar que la Biblia tiene inspiración divina es porque los autores materiales, los que escribieron, tenían la seguridad de que lo que estaban diciendo era inspirado por Dios. Lo podemos llamar a esta razón como la evidencia interna. Cuando hablamos de la evidencia interna, siempre nos referimos a algo que está adentro de. En este caso, si estamos hablando de la Biblia, pues la evidencia interna es que esté dentro de la Biblia. Y hay varios textos que nos ayudan a confirmar eso. Voy a leerles algunos. Por ejemplo, el Salmo 19, 7, 11 dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro. Sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. Esto lo escribe David y habla de la palabra de Dios. Y qué lindas expresiones al referirse a ese consejo divino que él quiere practicar. Le llama que es más dulce que la miel, le llama que es puro, que alumbra los ojos. De hecho, hay muchas analogías para referirse a la palabra, particularmente en el Salmo 119 dice que la palabra es luz a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pero más allá de la imagen, lo que quiero mencionar con esto es que el salmista sabía de que detrás de ese consejo de la palabra, en este caso de los escritos, de los escritos, digamos, de Moisés, el Pentateuco, estaba Dios, que Dios era autor intelectual de ello. Luego dice Isaías 55, 10 al 11, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el que la envié. Entonces también el profeta en este caso confirma que la palabra que él está declarando es palabra de Dios y que se convierte en semilla que tendrá un efecto, digamos, significativo. Y luego aparece en el Nuevo Testamento un discípulo del apóstol Pablo, que es Timoteo, y hay un texto muy conocido de él, de Pablo, dirigido a Timoteo, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero me quiero quedar con la primera parte cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios, porque la palabra en griego que usa es theomneustos, que se refiere a la exhalación de Dios. ¿Se refiere a qué? A la exhalación de Dios. Se refiere a la exhalación de Dios, evocando con ello la manera en que el ser humano se convierte en un ser viviente. Recuerden que cuando Dios creó en Génesis al ser humano, dice el original que él tomó un pedacito de barro rojo, moldeó al ser humano y luego sopló en su nariz aliento de vida. Exhaló. Y se usa esta palabra, por supuesto ahí está en hebreo, pero aquí está en griego, que es theomneustos, para referirse a la exhalación divina que hace que algo inerme, algo sin vida lo pueda tener. Y afirmando con ello, pues, la participación activa de Dios en la construcción de la Biblia, como el autor inspiracional, el que está detrás de las grandes ideas que se tejen alrededor del texto bíblico está Dios. Eso sin privar al ser humano de poder imprimirle su acervo, su carácter, su personalidad, porque eso no se puede abstraer. Pero está claro que detrás de todo ello está Dios, porque Dios exhaló, digamos, inspiró, movió a aquellos que finalmente escribirían la Biblia
para hacerlo como ustedes y yo lo conocemos. Además, es evidente que los lectores, tanto judíos como griegos, comprendieron que lo que Pablo pretendía afirmar en aquella declaración era que el Espíritu de Dios asistió a los hombres para que pudieran comunicar el mensaje de Dios por escrito, acción que permitiría que estos experimentaran la guianza, la dirección de sus pensamientos para comunicar todo el consejo de Dios verazmente. Así lo confirma José Martínez en su libro Hermenéutica Bíblica del año 84. Ahí está entonces la primera razón, es que los que fueron los autores materiales, que fueron los que recibieron al fin y al cabo la inspiración de Dios, están convencidos, al menos eso es lo que escriben, de que lo que están diciendo viene de parte de Dios, viene directamente de Dios. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? Sí, sí. Okay. Realmente fue el que dio esa motivación para que ellos actuaran. Ajá, era el motor que movió para que ellos tuvieran esta inspiración, como lo que llamamos con el bombillito ese en el mundo occidental, como que el Señor les encendió esa luz para que pudieran ver todo y así lo hicieran más claro. Hay una segunda razón, y esta es la última que les voy a compartir, no los voy a aburrir, es que el proceso divino que precedió la redacción de las Escrituras, este es un poquito más complejo que el anterior, voy a intentar ser lo más claro posible, porque hay un proceso divino que precede la redacción de las Escrituras. O sea, antes de poner por escrito las cosas como las tenemos nosotros acá, para que las podamos leer, ¿cierto? Antes de ponerlas acá y que usted y yo en la iglesia los leamos, hubo todo un proceso al que podemos considerar como divino. Entonces, como es un proceso, hay varios momentos. El primero de ellos es el origen divino, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, precedidos por dos eventos fundantes, tanto para Israel como para la iglesia. ¿Ustedes recuerdan cuál fue o cuál pudo haber sido ese momento trascendental en el Antiguo Testamento que haya provocado, digamos, como un evento fundante que haya provocado que hubiese algo ahí especial, que haya precedido la redacción de los textos? ¿Se les ocurre algún momento en el Antiguo Testamento? ¿No? ¿Un llamado de un ángel? Sí, ajá, va por ahí porque ese tipo de experiencias es lo que hace que una cosa se convierta en una fe ya después más elaborada, pero todo comienza así con una cosa, como una iluminación, como una... Con los 10 mandamientos es cuando Moisés Sí, los escribe, ahí sí, comienza. por ahí va la cosa, porque Moisés es el escritor del Pentateuco. Bueno, eso es lo que dice la tradición. No, eso ya existe después de la alta crítica del siglo XVIII. Sabemos que hubo otras manos en el asunto, pero la tradición nos dice que Moisés fue el que escribió el Pentateuco. Entonces, el momento fundante que hubo para el Antiguo Testamento fue la revelación en la zarza ardiente, cuando Moisés vio, ¿se acuerdan? Cuando Moisés ve una zarza que arde y no se consume. Bueno, Sí, esa claro, y experiencia que, personal, dime. claro, no, que te iba a decir que esa parte es cuando Dios lo convoca a que subiera, ¿no? Algo así, al monte, Ajá. para Recibí las tablas Sí, pero no, todavía no recibió las tablas de la ley. Estamos en el llamamiento que le hace Dios a él, que Marley bien lo mencionó. Marley dice que hay un llamamiento. Sí, efectivamente hay un llamamiento y es ese. La experiencia de la zarza que ardía y no se consumía. Él llevaba 40 años, según dice Éxodo capítulo 3, cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Y un día ve que había como un arbolito que se estaba quemando, pero que no se consumía. Entonces dijo, voy a ver esa gran visión. Y cuando ve, pues tiene una charla con Dios. Ahí fue cuando el Señor le convierte el bastón en una culebra, sí. o cuando le mete la mano en el pecho y sale la mano leprosa, luego vuelve y la restaura. Bueno, esa es la experiencia a la que yo me remito. Ahí comienza todo, porque esta experiencia personal de llamamiento luego va a conllevar una serie de cosas, como por ejemplo la incursión en Egipto, la sacada del pueblo de Egipto como esclavos después de 430 años de esclavitud,
Luego la caminata por el desierto hasta llegar al monte Oreb, donde mi mamá bien confirma, allí recibe las tablas de la ley. Pero todo comienza con una experiencia. A eso nos estamos refiriendo al origen divino. Es en el Antiguo Testamento. ¿Y en el Nuevo se les ocurre alguno? Pero el nuevo no puede ser cuando el Señor le permite a él abrir el mar para que su pueblo pasara. No, no, en el Nuevo Testamento. Eso es en el Antiguo. En el Nuevo Testamento. Ya con Jesús a bordo. Ah, Cuando pues le habla María. cuando se quedaron dormidos Cuando en la... reúne a los discípulos Marley, ¿qué decías? con el Pentecostés. Cuando le habla por medio del ángel a María. Sí, hay varios momentos, porque los que ustedes mencionan, yo estaba pensando en el que dijo Flor en el Pentecostés, porque viene el Espíritu Santo, pero hay antes de eso la venida de Jesús y por supuesto hay un llamado para María, hay un llamado para José, al cuidado del niño y luego después el ministerio público de Jesús como la encarnación del Dios invisible. Entonces yo creo que, digamos que el momento fundante del Nuevo Testamento es Jesús, que es la imagen Claro. visible del Dios invisible. Y es Entonces, el miren proceso cómo divino que comienza la hace cosa. Dios para mostrar, para inspirar a todo un pueblo y para que lo siguieran, ¿o no? Ajá, pero todo comienza con una primera experiencia, con un momento que es como un momento fundante. Ya mencionamos el del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. Esto provoca un segundo momento que es cuando provoca el acto de fe y da el ser al pueblo de Dios. Es decir, aquí en este punto ya no es solamente el momento, sino la fe que produce. Entonces, luego de que Moisés establece, digamos, por decirlo de alguna forma, la nación de Israel, aparecen las leyes y esto provoca un acto de fe que le va dando más forma a, digamos, a la religión, por decirlo de alguna forma, a la fe, le da un poquito más de estructura. Y en el caso del Nuevo Testamento, pues aparecen los textos de los evangelios, las cartas de Pablo, que son como expresión de eso que ellos vieron y escucharon. De hecho, Lucas en el capítulo 1 dice que ese evangelio es producto de lo que los discípulos vieron y oyeron durante la estadía de Cristo en la tierra. Posteriormente, la confesión de fe y un acto de sumisión al querer de Dios, que luego finalmente se narra en una historia, pasando de la verbalidad a la escritura. Porque antes, cuando no había, digamos, la forma de poner por escrito lo que uno había visto y escuchado, entonces pasaba de generación en generación a través de la tradición oral, Del boca a que se boca. compartía. Entonces, por ejemplo, las primeras generaciones compartían las experiencias hasta que Moisés las puso por escrito. Pero antes, lo que sabíamos de Abraham, lo que sabían de Isaac, de Jacob, lo habían pasado en la tradición oral, ¿no? De generación en generación, hasta que Moisés viene y lo pone por escrito. En el caso del Nuevo Testamento, se pasa de generación en generación de manera verbal, lo que llamamos nosotros la fuente Q, que es la fuente primaria antes del Evangelio de Marcos, que es el primero que se escribe. Entonces pasaba de generación en generación y digamos que el hijo, el abuelo le contaba al nieto y luego el nieto le contaba a sus hijos y así hasta que alguien puso por escrito los hechos. Y después de eso pues aparece ya otra forma de contarlo, porque cuando se cuenta un cuento, pues uno puede elegir la forma de contarlo y ahí aparecen las figuras literarias que la Biblia los tiene. La Biblia aparece parábolas y aparecen oráculos de revelación, aparece palabras de ley o reflexiones sapienciales. Esto para hacer claro lo que uno quiere contar. Entonces miren cómo este proceso que permite que tengamos la Biblia hoy da fe de que hay una inspiración divina detrás. Que hubo un pueblo vivo a través de personas de carne y hueso que experimentaron un encuentro con Dios, que luego compartieron esa experiencia con otros, esos otros la creyeron y la tomaron como una confesión de fe y la siguieron hasta ponerla por escrito
y hasta llegar a ser lo que ha llegado hasta el día de hoy en nosotros y en muchos otros, en muchos lugares. Recuerden que hay textos del Antiguo Testamento que no son solamente nuestros, sino también son de la comunidad judía, por supuesto, y algunos apartados o personajes puntuales como Abraham, que también son personajes de la historia del Islam, del Islam. Entonces, ahí están dos razones sencillas que nos permiten confirmar. Hay muchas más, por supuesto, pero yo quiero dejar estas dos que nos confirman la inspiración de las escrituras, la inspiración divina, perdón, de las escrituras. La primera tiene que ver con la seguridad que tenían los autores materiales al respecto. Los que escribieron estaban convencidos que lo que estaban haciendo estaba Dios detrás. Y la segunda, el proceso divino que precedió la redacción de la escritura, es decir, que antes de que se escribiera hubo toda una historia, que eso le dio consistencia al relato para que luego fuese puesto por escrito. Las anteriores son solo algunas pruebas de valor divino que poseen las escrituras, además de las que podemos atribuir a los creyentes. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de nosotros hemos encontrado en ella vida y respuesta. Díganme si no es cierto. Hemos escuchado consejos de Dios para nuestra vida a través de ella. Y esta es una razón muy importante, que es la que cada creyente le encuentra, producto de su encuentro con Dios, producto de su lectura de la palabra, producto de que un día, en un momento de desasosiego, encontraron en la palabra un consejo que los alentó, o de pronto estaban andando torcido y de pronto escucharon una palabra que los sintieron como una exhortación, y entonces eso confirma también la inspiración de las escrituras, y que tras ella está el hálito de Dios, el mismo soplo que hizo que un pedacito de barro fuera un ser viviente. También ese mismo hálito provocó que unas letras escritas ahí, que si son leídas por cualquier lector, pues no puede que no signifique nada, pero leídas por un creyente pueden significar vida y pueden significar esperanza. Eso es lo que les quería compartir. Y antes de concluirlo y hacer una breve oración, pues quisiera preguntarles con qué se quedan. ¿Qué les llamó la atención de todo lo que les dije? Quien quiera, pues. Pues yo me quedo con que ojalá en este tiempo el Señor se manifestara así también como se manifestó con su pueblo en Israel, ¿no? Pero ya Dios nos dio una revelación y nos dio a su Hijo. Así que creo que ya, como lo hizo en el pasado, ya fue. Ahora vendrán nuevas maneras en las que Él se revele. Y de El hecho nuevo a nosotros se presente, nos ha revelado de manera diferente. el Marley, nuevo presente, ¿cómo? el nuevo presente. Sí, de una manera nueva en este presente, sí. Marley. Pues yo me quedo que la Biblia para muchas personas es un libro muy difícil de entender. Entre esas estoy yo. Muchas veces creo que el proceso divino de la redacción, que fue el punto 2 que dijiste, lo encuentro muy válido porque las nuevas versiones bíblicas han hecho que a través de palabras más sencillas o más actuales uno pueda entender mejor un versículo sin salirse de lo que quiere enseñar. Entonces, igual me quedo con el agradecimiento porque para mí es como un manual de vida. Puede que no se escuche bien, pero es como la forma en la que lo puedo definir o encasillar. No es un libro de autoestima, no es un libro de superación personal, pero sí tiene muchas cosas, mucha importancia a su vez con respecto a los pasos que hay que dar en la vida. Y si todos en algún momento, en vez de, no sé, a veces uno pide un consejo a un humano igual que uno, pero muchas veces en la palabra están esos textos que llenan el corazón y el alma con sus versos, con sus salmos, o hasta con una propia palabra que puede ser que lo exhorta a uno, que lo llama a la corrección o que le está mostrando que está haciendo las cosas mal. Y pues eso me quedo yo. Creo que Ok. es un gran regalo, aparte
de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, de su infinita misericordia que nunca termina. Por eso estamos aquí todavía todos conversando, el permitirnos tener esta herramienta. Creo Ujú. que es más linda esa palabra, como esta Claro. herramienta. Y eso que dices tiene que ver con lo último que mencioné, porque al final la gran evidencia de que Dios está detrás del texto es es lo que para cada uno se ha convertido la palabra. Como la experiencia que cada uno ha tenido con la palabra, al encontrar, como tú dices, consejo, dirección, manual de vida, luz en algunos momentos de la vida, es una muestra fehaciente de la inspiración divina. Algo Cami bonito iba a también que decir, encuentro yo es, ¿qué pasó? se salió Cami, no sé por qué, pero ya ingresará otra Se vez le seguramente. colgó la llamada. Hay algo que a mí Paulina. siempre me ha llamado mucho la atención. Bueno, no sé si tiene contexto lo que voy a decir. Es una película que he visto muchas veces que se llama El libro de Eli. Y, y para mí es Ujú. tan profunda esa película, pues de pronto la forma en la que se ve el mundo, de verdad que es muy ruin. Pero lo que decías que el punto 2 me parece que es tan importante en esta charla o en no sé cómo se llama este Esta charla. momento, en esta charla, y es que el proceso divino que pasó ese hombre y que todos peleaban por ese libro y realmente la verdad no estaba en ese libro, sino estaba acá. Entonces encuentro que sí realmente fueron muchos los hombres inspirados para poder escribir o para poder dar al boca a boca este libro como un chisme. Bueno, digamos que no era como un chisme, pero lo contaban como una historia, como una anécdota de un abuelo que se sienta y cuenta en los tiempos pasados pasó esto y esto y esto, y los niños todos boquiabiertos, pero metidos en la historia. Entonces este hombre, todo lo que pasa para poder empezar a redactar y sin alterar todo lo que era la Biblia. Eso es Sí, lo sí, que sí. yo siempre me llama mucho la atención ese tema y es lo que me da más fe y más fuerza para pensar de que realmente todo es cierto, todo es verdad y que Dios sí existe. Amén, amén, amén. Cami, ¿vas a decir algo? Sí, para aportar también quería decir que, bueno, con respecto a todo lo que dijiste, eh, es como confiar en tanto en las escrituras como, bueno, como en las escrituras lo que está escrito, lo que está dicho, lo que ya se dijo y lo que es, confiar que es un proceso que también va a pasar con uno, para que como lo que decías al principio, esté esa idea y uno se deje guiar por esas escrituras, por ese manual, como decía Marley, para que así como pasó durante todas las historias de las escrituras, pues también pase con uno. Entonces es como confiar en el manual, que ya está escrito, ya se dijo y solamente puedes confiar y que en algún momento va a llegar esa gran idea, esa inspiración para que nosotros pues sigamos sobre ese camino que ya básicamente Dios lo dijo y Dios lo estableció para nosotros. Amén, amén. Qué lindo es. Muy bien, ¿alguien quiere decir algo más? ¿No? ¿No? Bueno, bueno, Pau llegó al final, pero gracias por acompañarnos y por hacer el esfuerzo de conectar. Te mandamos un abrazo. Y bueno, hagamos una oración. Si quieren, concluyamos con una oración y damos por terminado el espacio. Señor, gracias por la familia y por la bendita oportunidad de compartirles eh, esta verdad, que la Biblia es inspiración tuya, que tú eres el autor intelectual, que tras todo lo que leemos a diario cuando nos acercamos a tu palabra, está tu consejo. Ayúdanos a guardarlo en el corazón, a depender de ti, no de la letra, no del libro como tal, sino de que tú eres el que la inspiró. Ayúdanos a confiar en ti plenamente y a seguir alimentándonos con tu palabra que tanto bien nos hace, Señor. Gracias por Florencia, por Camila, por Paulina, por Marley, por Margie y por la bendita oportunidad de compartirles esta profunda verdad, Señor Dios. Te damos gracias
en tu nombre, Jesús. Amén. 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 Muy bien, hemos llegado al final del espacio y voy a dar por cierre de la grabación. Chao.